Buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos a la tercera sesión del ciclo de conferencias del quinto seminario del Observatorio América Latina, Asia-Pacífico, que se refiere a las respuestas multilaterales frente a la pandemia del COVID-19. El Observatorio América Latina, Asia-Pacífico es una iniciativa conjunta de la CAF, la CEPAL y la ALADI que busca profundizar los conocimientos entre las dos regiones. En la sesión de hoy se presentará el trabajo seleccionado en el marco de la convocatoria al quinto seminario del Observatorio, que tiene como título Las respuestas multilaterales al COVID-19, una oportunidad para fortalecer la cooperación financiera América Latina, Asia-Pacífico. Este trabajo fue elaborado por las docentes e investigadoras Cintia Gasparini, Andrea Molinari y Leticia Patrucci de Argentina. El trabajo elaborado por las expositoras analiza cuál ha sido la respuesta de los principales actores financieros multilaterales a esta pandemia y describe las respuestas iniciales a la crisis, así como los instrumentos desplegados por los organismos internacionales para combatirla. A partir de ello, busca identificar propuestas para una mayor complementación entre las instituciones financieras de América Latina y el Asia-Pacífico. En esta sesión nos acompañarán como expositores invitados Pablo Sanguinetti, vicepresidente de Conocimiento de la CAF, y Matías Van der Sk, representante del BID en Uruguay, quienes brindarán su perspectiva sobre el tema desde la experiencia de sus respectivas instituciones. En primera instancia, quiero dar la bienvenida a las autoras del artículo ya referido. Cintia Gasparini es magíster en Desarrollo Económico, directora del Departamento de Economía, Producción e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de José Clemente Paz y de la Universidad de Buenos Aires. Andrea Molinari es doctora en Economía, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad de Buenos Aires. Leticia Patrucci es magíster en Administración Pública, investigadora docente del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, del Instituto del Conurbano y de la Universidad Nacional de General Sarmiento de Argentina. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, efectivamente, como nos presentaban, yo soy Cintia Gasparini y con Andrea y con Leticia venimos trabajando hace tiempo estos temas, en realidad porque compartimos la gestión hasta el año 2015 y hemos abordado los temas a partir de algunas posiciones en la gestión nacional y luego de ella comenzamos a hacer algunos trabajos de investigación en calidad de investigadoras en un ámbito académico y eso es lo que traemos hoy como uno de nuestros trabajos que como tal presentaban, lo que tiene, que el objetivo principal es de alguna manera hacer un relevamiento de las primeras respuestas que están haciendo las principales instituciones financieras internacionales a la crisis del COVID. ¿Y por qué nos preguntamos y por qué queremos hacer este relevamiento? Bueno, como todos sabemos, la crisis sanitaria y económica que se ha desatado en el marco de la pandemia del coronavirus no tiene precedentes, es una crisis histórica, no solo por la magnitud, el tamaño del impacto en la actividad económica, sino también porque la velocidad a la que se ha desarrollado y desenvuelto la crisis y la escala que ha alcanzado más del 95% de los países tendrán caídas del PBI per cápita este año, claramente no ha tenido precedentes. En promedio el PIB mundial va a caer, según lo proyectado según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, un 5%. Proyecciones que, dadas las mismas características de la crisis, son números un tanto inciertos o por lo menos habrá que confirmarlos y esperamos que no sea aún peor ese diagnóstico.
y ese diagnóstico para el mundo es aún más difícil en algunas de las regiones del mundo. Todas las regiones están afectadas en esta escala global que ha tomado la crisis, pero nuestra región latinoamericana es especialmente vulnerable. El pronóstico para la región es casi una caída de casi el doble del pronóstico que tenemos para el mundo. Y esta caída histórica que está desatando la peor crisis económica que ha sufrido la región en su historia, tiene consecuencias muy difíciles y muy desalentadoras, porque en un marco de crecimiento muy moderado, de estancamiento en los últimos años, con una estructura productiva que es muy vulnerable al tipo de crisis que nos enfrentamos, porque las medidas de confinamiento y la caída de la demanda externa pesan muy fuerte en una región que tiene mucha dependencia de las commodities, del precio de las materias primas, dependencia del turismo, dependencia de las remesas en los ingresos. A la vez tiene un gran peso de la informalidad. Las pequeñas y las medianas empresas son las mayores generadoras de empleo. El acceso a la protección social, al sistema de protección social no es igualitario, por lo tanto las consecuencias en la pobreza, en el desempleo y en la desigualdad en nuestra región son bastante alarmantes. Y bueno, como decíamos antes, aún así estas proyecciones, estos números que se empiezan a barajar todavía no son determinantes por las mismas características de incertidumbre de la crisis y de la pandemia en general. En este contexto, entonces, si bien todos los países de la región, absolutamente todos los países de la región, lo cual está bastante detallado en los observatorios de políticas, tanto de CEPAL como del Fondo Monetario también, han desplegado respuestas domésticas para enfrentar las consecuencias de la crisis, respuestas que reivindican, por supuesto, el papel del Estado como el único camino posible en circunstancias como estas. Las respuestas seguramente son insuficientes, y en ese marco es que nos preguntamos o necesitamos evaluar si los principales organismos internacionales de crédito pueden estar a la altura para responder, para dar respuestas contundentes, suficientes y a la escala necesaria para mitigar los efectos de la crisis. Además nos representa para nosotros una nueva instancia que implica evaluar si el rol que está siendo cuestionado de la arquitectura financiera internacional, en tanto se viene hablando, se viene criticando en gran parte de la literatura, una capacidad limitada para responder a las necesidades de los países prestatarios, si puede ser reivindicado, si puede ser reafirmado a través de las respuestas a esta crisis. También una AFI, Arquitectura Financiera, que está atravesada por el surgimiento de bancos nuevos, con foco en fuentes de financiamiento asiático, especialmente con el rol líder de China en estos nuevos bancos, y el crecimiento también de los bancos regionales y subregionales. Entonces, en este contexto lo que nos proponemos es evaluar esta respuesta a partir de los instrumentos que han empezado a desplegar estos organismos internacionales, el momento en el que empiezan a hacerse cargo de alguna manera de los desafíos de la crisis y el papel que deben jugar estos organismos en la crisis, el rol que juegan en la gobernanza global, y vamos a hacer algunos comentarios también sobre las implicancias que creemos, o las líneas que creemos que pueden ser empezar a pensar en sinergias entre esta nueva arquitectura financiera internacional y nuestra región latinoamericana. Algunas características para presentar el análisis. Hemos seleccionado 6 instituciones que las dividimos de alguna manera en hegemónicas, las hegemónicas, o lo que llamamos el mainstream de la multilateralidad, donde analizamos la reacción del Fondo Monetario Internacional y del Grupo Banco Mundial. Luego instituciones regionales, y ahí
vamos a circunscribir el análisis al Grupo BID y a la Corporación Andina de Fomento, y también vamos a analizar los nuevos bancos con liderazgo de China, donde tenemos el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Este análisis es un análisis descriptivo, exploratorio, de relevamiento de las respuestas, de sistematización y relevamiento de las respuestas a través de las fuentes oficiales de comunicación que encontramos en los sitios web de los organismos y que están en los comunicados de prensa, los documentos publicados allí por organismos, declaraciones de funcionarios, algunos recursos audiovisuales, siempre institucionales, comenzando desde los primeros indicios de la crisis en enero con la pandemia, con la enfermedad o el virus desatado en China, hasta el trabajo entregado que fue que relevó hasta mitad de junio, pero con algunas cifras actualizadas que hemos hecho ad hoc para la presentación de hoy, teniendo en cuenta esto que les decía, que el análisis es un análisis descriptivo, exploratorio, para empezar a pensar si la arquitectura financiera internacional está respondiendo al gran desafío que representa la crisis del COVID. Y para comenzar este análisis, como les decía, la primera parte o esta división que hicimos entre hegemónicos, regionales y los nuevos bancos asiáticos, donde lo que queremos es entender si hay alguna dinámica diferente entre ellas y si hay también alguna posibilidad de coordinación entre este tipo de organismos. El primero que analizamos es el Fondo Monetario Internacional. Todos conocemos al fondo, sabemos que obviamente es una institución líder en tanto tiene 189 países miembros y domina la escena internacional de financiamiento por los recursos que posee, y que a pesar de que viene siendo utilizado en repetidas crisis y ha otorgado en los últimos 10 años 172 préstamos a países, con lo cual la cobra un lugar primordial junto al Banco Mundial en la escena internacional. Tiene, por supuesto, algunos cuestionamientos en torno, por un lado, a las respuestas que ha dado a ciertas crisis domésticas en términos de préstamos que han sido caracterizados por condicionalidades, por un sistema de monitoreo y supervisión muy fuerte de las políticas económicas de los países y que a veces ha sido muy cuestionado por qué significó ello en la resolución de las crisis domésticas. Y también porque el sistema de gobernanza, si bien se viene ayornando en los últimos años con distintas revisiones al cálculo de las cuotas, que es un poco los pesos de cada país y lo que determina el poder de voto de cada país, sigue siendo cuestionado porque no termina de reflejar el peso creciente de los emergentes. En este caso, América Latina, igual que en el Banco Mundial, pesa más o menos en un 10% del voto total, y tenemos por otro lado Estados Unidos con más del 15% del voto y por lo tanto el poder de veto en las decisiones del organismo, y China, segundo país mundial, tiene solamente un 6% del voto. Esta es un poco la caracterización que hacemos para cada uno de los organismos. Vamos a tratar de ser mucho más sintéticas en esto para ir un poco más a la respuesta del artículo, que es el objetivo del artículo en particular. El fondo obviamente está en el centro de la escena por ser esta institución líder, y cuando vemos el momentum, el timing de la reacción del fondo a la crisis, lo que vemos es como un hito el informe de riesgos que le presenta al G20 en la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de febrero. Y en ese informe, un informe de 7 páginas de riesgos, aparece el coronavirus, ocupa un solo párrafo del informe. Se habla de un detenimiento del crecimiento en China, pero pareciera todavía tenerse cierta confianza, una posibilidad de contener el contagio y de que la crisis no se expanda tanto para Occidente. Ese informe que se presenta más o menos el 20 de febrero, en 10 días pierde completamente validez cuando la misma directora gerente del Fondo Monetario junto al presidente del Banco Mundial declaran
la tragedia humana y el reto económico que significaba el coronavirus. Lanzan el 4 de marzo duplican los fondos para las líneas de crédito de emergencia el 4 de marzo, crean un sitio web ad hoc para el coronavirus el mismo 12 de marzo, todo en línea también con las reacciones de la OMS que va en esos días declarando la importancia de la pandemia, de lo que en ese momento era el virus, hasta el 11 de marzo que lo declara como pandemia. En concreto, el Fondo Monetario despliega como instrumentos estos servicios de crédito rápido, los préstamos de crédito rápido, de rápido desembolso. Son dos instrumentos, el servicio de crédito rápido y el instrumento de financiamiento rápido. El primero es para los países más pobres que acceden al fondo de contención, al fondo de crecimiento y lucha contra la pobreza, que son los países más pobres. Y el otro instrumento es para para cualquiera de los países y tiene condiciones, no condicionalidades, condiciones de préstamo similares a las otras líneas del fondo, a las otras líneas de préstamo del fondo. En cambio, el primero, que es para países de bajo ingreso, tiene condiciones más concesionarias. En estos instrumentos se han duplicado los recursos, en principio hasta 50.000 millones de dólares, y hasta ahora lo que informa el fondo es que de más de 100 países lo han solicitado, ha sido aprobado más o menos en 70 países por un total de 25.000 millones de dólares. La segunda, otra gran medida que tiene que ver con una reacción a la crisis es la condonación de los servicios de la deuda de los países más pobres con el Fondo Monetario Internacional a través del uso del Fondo de Alivio y Contención de Catástrofes. Ese fondo tiene como objetivo llegar hasta 1.000 millones de dólares. Hasta ahora hay disponibles 500 millones de dólares y utilizados 28 países para 28 países por la mitad de ese total disponible. Incluso esta iniciativa que el fondo anuncia el 13 de abril, donde condona por 6 meses la deuda de estos 28 países, esta iniciativa luego es reforzada a través de una iniciativa más amplia, pero de suspensión de los servicios de la deuda que declara el G20 en su reunión 2 días más tarde después de que el fondo haga lo propio con sus deudores, digamos, con sus países deudores. Luego amplía las líneas vigentes, especialmente la de crédito flexible, que la utilizan actualmente 5 países, han solicitado la ampliación de las líneas de crédito flexible. En este caso son préstamos sí con un programa previo con el fondo y con un monitoreo de las políticas, un monitoreo del marco de políticas para ser países elegibles de estas líneas. Las mismas condiciones son para una nueva línea que se crea ad hoc para el COVID, que es la línea de liquidez de corto plazo. Y también hay una línea que hay siempre en el Fondo Monetario y en este tipo de organismos de fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica a los países para manejar la crisis. En total, el fondo más o menos estima que en asistencia financiera, más el alivio de la deuda de los países más pobres, lleva invertidos 89.000 millones de dólares, todo en el marco del 1 billón de dólares de capacidad prestable total que han puesto desde marzo a disposición del coronavirus. En lo que hace a la región latinoamericana, América Latina ha accedido por 17 países a los préstamos de rápido desembolso, sin programas y sin condicionalidades. Más o menos en total hay unos 5.500 millones de dólares asignados a este tipo de préstamos. Teniendo en cuenta que si bien hay 17 países que lo prestaron, todavía el monto total prestado a la región es casi la mitad de lo que se le presta en este tipo de instrumentos a África y a países de Asia. En cuanto a las líneas de crédito flexibles, los 5 países que han pedido estas ampliaciones son latinoamericanos: Chile, Perú, Colombia. Son los que se llevan casi los 46.000 millones de dólares de estas líneas. En lo que hace al alivio de la deuda, el único país latinoamericano que es afectado o que es beneficiado en este sentido es Haití, y por lo tanto representa muy poco del total otorgado. Y hay también, obviamente, acciones de fortalecimiento de capacidades y asesoramiento en política económica.
Hay bastante más para decir, pero si les parece vamos pasando la palabra a Leticia, que va a continuar con el Banco Mundial y después retomamos cualquier duda que tengan. Gracias Cintia. Bueno, yo voy a ser muy breve para también poder desarrollar el resto de los organismos. Yo voy a presentar brevemente cuál es la respuesta o cuál fue la respuesta que nosotros observamos respecto a la reacción del Grupo Banco Mundial. Como ustedes saben, el Grupo Banco Mundial está conformado por 5 organismos. De esos 5 organismos nosotros nos concentramos en 4, en la ventanilla que es para países de ingreso medio, el BIRP, la ventanilla que tiene que ver con las operaciones, préstamos más concesionales para países de bajos ingresos, la corporación, que es para la ventanilla del sector privado, y el organismo de garantías, de otorgamiento de garantías, el MIGA. Bueno, lo que observamos es, lógicamente, una primera reacción muy temprana a la fuertemente focalizada en el accionar del banco en Asia y una mirada muy centrada en, digamos, la cuestión más de la atención de la salud y de la emergencia sanitaria, pero sí ya con una preocupación en términos de la escala global de esta emergencia, crisis sanitaria. Recién, acelero un poco los tiempos, recién sí en marzo encontramos una respuesta que tiene una escala global en cuanto al alcance de los distintos instrumentos que desarrolla y en cuanto no solo a la atención de la emergencia sanitaria, sino también ya la atención de diferentes aspectos que hacen a los efectos sociales y económicos de la crisis. En ese sentido, el principal instrumento que desarrolla tiene que ver con mecanismos de financiamiento rápido, de respuesta al COVID, que totalizaron 14.000 millones de dólares entre los 3 principales organismos, y luego se sumaron a esos 14.000 millones, 6.500 millones de, como decía, del organismo a cargo del otorgamiento de garantías. Lo que quiero señalar sintéticamente de este punto es el predominio de los fondos provenientes de las fuentes o a través de los organismos que atienden a las ventanillas del sector privado. Nosotros observamos que entre los fondos que se otorgaron a la CFI, que otorga la CFI a través de 4 líneas, alcanzaron los 8.000 millones más estas garantías otorgadas por MIGA, fundamentalmente preponderante esta respuesta. Luego, en la siguiente filmina, lo que vemos es cuál es el impacto de lo que fue la respuesta soberana a la crisis. Tiene que ver fundamentalmente con préstamos que alcanzaron 4.000 millones de dólares, una línea de 4.000 millones de dólares a través del BIRF y de la AIF, donde el BIRF respondió con préstamos a 5 países y la AIF con préstamos a 20 países. Ahí también lo que vemos es que la respuesta para América Latina fue bastante limitada, hasta donde nosotros pudimos relevar, había tenido financiamiento a 8 países y representaba el 5% de estos recursos. Paso rápidamente lo que queda sin, por favor, de esta filmina de Banco Mundial y paso, la que sigue es la que les comentaba, tiene que ver con el monto que otorgó la IF. Pasamos una más y ya ingresamos en la CAF. Después si hay alguna pregunta volvemos, es para hacer en el BID, gracias, un pantallazo más general. El BID responde a través fundamentalmente de 3 organismos, el banco que atiende a la ventanilla soberana, BID Invest, que ha sido recientemente reformada y que se concentra en el financiamiento al sector no soberano, al sector privado, y al BID Lab. Lo que nosotros observamos es una respuesta ya más integral de la crisis, allá, digamos, hacia fines de marzo, concentrada en 4 áreas: salud pública, poblaciones vulnerables, productividad y políticas fiscales. Dentro de los recursos que el banco vuelca para la atención de la crisis, nuevamente vemos el predominio, lo mismo que observamos en el Banco Mundial, de las ventanillas que atienden al sector no soberano. Por el lado soberano hay 3.200 millones y un conjunto también de reprogramaciones de préstamos y de donaciones, de los cuales nosotros observamos que se destinaron hasta ahora, hasta el momento del corte, 2.203 millones en 14 países y una donación para el Caribe de 750.000. En el caso de los no soberanos, como dije, totalizaron 7.000 millones, 4.000 millones mediante el programa de inversiones más a largo plazo de BID Invest y 3.000 a través de garantías y préstamos para comercio exterior. Pasamos a la siguiente. Y finalmente, la respuesta de CAF.
la respuesta de CAF viene muy en sintonía con la acción de los propios gobiernos de la región. Hay una primera respuesta en la reunión de directorio de marzo que fundamentalmente aprueba 2 líneas, una línea de crédito contingente regional por 300 millones que otorgaba hasta 50 millones por país y cooperaciones técnicas no reembolsables por 5 millones también para país. Básicamente esta primera línea de crédito contingente de distintos instrumentos de rápido desembolso y también, digamos, más ágiles, estaba fundamentalmente orientado a la atención de los sistemas de salud y luego, inmediatamente después, a fines del mismo mes de marzo, lanza una línea mucho más amplia de crédito de emergencia por hasta 2.500 millones, de la cual hasta donde nosotros pudimos relevar, obtuvieron, en el momento del relevamiento había 2 países a los que sumamos después algunos 3 países más, y también cooperaciones técnicas, aumentó el monto de las cooperaciones técnicas que alcanzaron ya, además de ser mayor volumen, alcanzaron ya a 8 países. Bueno, súper rápido, cualquier cosa volvemos sobre alguna de estas líneas. Le paso la palabra a Andrea. Gracias, Leticia y Cintia. Bueno, en realidad esta filmina habla un poco del contexto del surgimiento de los nuevos bancos y un poco lo que estamos tratando de reflejar es que los nuevos bancos, el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión y el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, son 2 iniciativas muy nuevas, arrancaron en 2016 y básicamente lo que muestran es una muy baja inserción de América Latina como miembros plenos de los bancos. Simplemente tenemos 3 países en estos momentos de América Latina que son miembros y bueno, tal vez hacia ahí se va a ir un poco nuestra reflexión final respecto de un poco la cooperación sur-sur entre América Latina y Asia Pacífico. La próxima, por favor. Nosotros de lo que estuvimos relevando, digamos, toda la información que tiene que ver con la ayuda al COVID, por supuesto estos bancos, como digamos, era esperable, fueron los primeros en reaccionar. En febrero hay un primer contacto, en el caso de la IB, con el gobierno chino, para enfrentar las necesidades tanto de corto como de largo plazo de la pospandemia. Bueno, estamos hablando ahora de largo plazo y no sabemos exactamente qué significa eso. Un enfoque adoptado para ayudar a paliar los efectos de la pandemia con un mecanismo de recuperación de la crisis COVID que ya se pone en marcha en abril por 18 meses con 5.000 millones de préstamos de política en préstamos de política y 10.000 millones en financiamiento tanto público como privado, con una flexibilidad y una adaptación a la demanda permanente muy característica de la, aunque corta, operatoria ya del banco de la AIB, y financiando 3 tipos de proyectos, algunos de financiamiento para emergencia, otros para el apoyo fiscal y presupuestario inmediato, y el tercero para financiamiento a corto y mediano plazos, todos enfocados a la pospandemia. Por favor, la siguiente. Entonces se prevé un desembolso más rápido de los fondos ya aprobados para responder a los desafíos del COVID. Se habilita como elegibles a los miembros no regionales, respetando el límite que ya tienen por acuerdo constitutivo del 15%, y también se ponen en marcha otros instrumentos existentes. Cabe destacar dentro de esta ayuda COVID de la IB que agiliza mucho los procedimientos para cofinanciamiento, coordinando esfuerzos con otras instituciones, otros bancos, para el cofinanciamiento, un cofinanciamiento más fácil en términos administrativos, más ligero. También, bueno, acelera procesos de aprobación del directorio y este procedimiento también se asegura de poder revisarlo en abril de 2021, sabiendo que probablemente no se sabía todo desde el principio. Bueno, en cuanto al nuevo Banco de los BRICS, también arranca un poco con su respuesta en febrero, con un programa de asistencia de emergencia para combatir el COVID, poniendo a disposición distintos instrumentos, y en este caso lo que nos interesa mucho resaltar es que lanza el primer bono de lucha contra el COVID en el RMI, que sí tuvieron otros bonos, pero el NDB
emite bonos en moneda china, lo cual enfatiza su rol inicial y su mandato original de mercados, fortalecer los mercados de capitales de sus países miembros y otorgar los financiamientos en moneda local. También genera un mecanismo de asistencia de emergencia por 5.000 millones de dólares. Y otro de 10.000 millones de dólares por asistencia relacionada con la crisis. Y se compromete a trabajar en la coordinación y complementación con otras instituciones financieras internacionales. En cuanto a conclusiones, lo que vemos es que los efectos de la crisis exigen una reacción a la medida de las principales redes globales de coordinación y cooperación en el volumen de la crisis. Luego, al final de esta diapositiva, nos preguntamos si es suficiente la respuesta. Básicamente lo que tenemos es, lo que se ve es una reacción a la pandemia con una lógica secuencial. Recién en marzo se advierte en el mundo que es una pandemia de la cual va a haber que ocuparse y va a haber que financiar con instrumentos empleados muy diversos, como están listados en esta diapositiva. Pero también que gran parte de los nuevos recursos tienen como destinatario al sector privado. Podemos discutir un poco respecto de si es, el sector privado es o no es suficiente o si es necesario en cuanto a su financiamiento, pero eso es un poco lo que nos en estos momentos. La próxima, por favor. Y después, en cuanto a líneas de acción, lo que planteamos nosotros en el trabajo, que es de nuevo como un incipiente granito de arena que empezamos a estudiar, tiene que ver con fortalecer las iniciativas de cooperación ya acordadas. Casi todos los bancos tienen iniciativas con los nuevos bancos asiáticos, los bancos latinoamericanos, incluso el Banco Mundial. Y entonces nos parece que sería muy bueno aprovechar el COVID para poder fortalecer estas iniciativas, explorar interacciones entre los bancos regionales de desarrollo y los nuevos bancos en el marco de las políticas de cofinanciamiento, que ya, como mencionamos, el AIB está haciendo bastante. Impulsar las membresías de los países latinoamericanos con los nuevos bancos multilaterales de desarrollo y propiciar la participación de Latinoamérica en la política activa del Banco de los BRICS, con las emisiones de bonos en mercados de monedas locales. Creemos que hay bastante para aprender por parte de Latinoamérica respecto a estos bancos que lograron ponerse de pie en muy poco tiempo y ya ser actores principales e importantes dentro de la arquitectura financiera internacional. Y en tanto ello, nos parece que sería muy bueno que la región pudiera buscar una mayor acción coordinada en la AFIN global en el marco del llamamiento del G20. Bueno, por ahora esto es un poco todo. Lamentamos que nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, somos 3 expositoras y aunque se practique y todo, a veces es un poco difícil cumplir con los tiempos. Muchas gracias. Gracias a Cintia, Leticia y Andrea por la interesante presentación que han realizado sobre el contenido del trabajo que realizaron sobre el relevamiento de las reacciones que han tenido los organismos financieros internacionales frente a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, sobre la identificación también de las líneas de acción que ustedes han realizado. Les recuerdo a los participantes que pueden escribir sus preguntas en la sección correspondiente al chat. Al final de las presentaciones pasaremos a un segmento en el que podremos responder a sus preguntas. A continuación, me es grato dar la bienvenida a Pablo Sanguinetti. Pablo es PhD en Economía por la Universidad de California, es máster en Economía por la misma universidad, máster en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y profesor de Economía de esta universidad. Fue investigador y profesor invitado en varias universidades, entre ellas la Universidad de Nuevo México y la Universidad de Bonn en Alemania. Sus áreas de interés se centran en comercio exterior e integración, desarrollo económico y federalismo fiscal. Actualmente ejerce funciones de vicepresidente del conocimiento en la CAF. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Silvia. Es un placer poder participar de este panel, de esta iniciativa de ALADI. Muy interesante el trabajo que han presentado las autoras. Quizá hago algún comentario a lo largo de mi exposición.
Entonces, yo lo que voy a hacer es hablar algo sobre la respuesta de los bancos multilaterales de desarrollo ante los impactos sociales y económicos del COVID. Obviamente, no es que voy a hablar de todos los bancos, voy a concentrarme en la CAF, pero en general muchas de las tareas que tenemos por delante son comunes a varios de estas instituciones. Entonces, lo primero que quiero empezar es algo que ya Cintia mencionó, voy a ser muy cortito, ¿no? Los impactos económicos y sociales de esta emergencia, ¿no? Que fue una cosa nunca vista. Ya mencionó aquí Cintia la caída a nivel del PBI global, alrededor del 5, nosotros lo tenemos más o menos en 4, pero en la región sí, más o menos la caída promedio va a ser 8,7, con mucha heterogeneidad, ¿no? Porque hay países como Paraguay, que ahora estamos pronosticando casi una caída casi cero. Bueno, estando en Uruguay ustedes, también es un país que va a estar bastante bien, la caída que estamos pronosticando es un poquito arriba de 3, pero después hay países como Perú, Argentina, etcétera, que con caídas de 11, 12, 13%. Así que es muy importante. Obviamente el impacto de esto sobre desempleo, informalidad y pobreza es dramático. Perú, por ejemplo, se perdieron 7 millones de empleos entre abril y junio de este año. En Ecuador, lo que ellos llaman el empleo decente, que sería algo parecido a empleo formal, cayó de 40% de la mano de obra a 20% de la mano de obra en 2 o 3 meses. En Colombia la tasa de empleo llegó al 20%. En Perú la tasa de pobreza va a subir del 20 a 27% de la población. Esto es perder 10 años de trabajo. O sea, indicadores que la verdad hablan de un impacto muy fuerte. Los países, por supuesto, reaccionaron. No voy acá a entrar al detalle, a través de políticas fiscales, de ayuda a familias y a empresas. Esto implicó aumentar déficit, quizá también endeudamiento, y también políticas monetarias bastante agresivas. Por primera vez muchos bancos centrales tienen la tasa de interés cercano a 0,25, 0,50, y han ayudado a la banca a través de líneas de liquidez, etcétera. De todas formas, como también dijeron las autoras, esto alivia parcialmente algunos de los problemas de este shock, pero no resuelve, no va a evitar estas caídas que mencioné antes. Y lo más importante es que esta recuperación va a ser lenta a futuro, ¿sí? No vamos a tener una recuperación vigorosa como hubiéramos esperado o quizá hubiéramos anticipado allá por marzo, abril. ¿Por qué es eso? Bueno, porque primero el virus, ¿no? El tema científico. Todavía no se da con una solución sobre eso, la vacuna está todavía en forma muy experimental, y entonces se van a mantener políticas de distancia social por más tiempo, y eso va a afectar la actividad económica de ciertos sectores, ¿no? Donde hay más contacto físico. Por otro lado, se va a mantener la incertidumbre, ¿no? Sobre qué va a pasar con las economías. Esto va a afectar los incentivos de la inversión privada, y también entonces va a generar menor nivel de actividad, digamos. Por supuesto, por otro lado, ahí va a haber poco espacio fiscal. Los gobiernos hoy se están gastando toda la pólvora que tienen en tratar de mitigar la emergencia, ¿no? En tanto familias y firmas. Y por lo tanto, queda poco espacio fiscal para el año que viene, digamos, para políticas más de tipo, no tanto asistencialistas, sino más de inversión pública, en infraestructura, etcétera. Así que eso también va a estar un poco restringido y eso también va a afectar la recuperación. Por otro lado, como ya dije, este shock está generando cierre de empresas y aumentos de informalidad muy importantes, y eso tiene efectos en la productividad a largo plazo, ¿no? Una empresa no solamente las máquinas, sino, por supuesto que no es solamente eso, sino hay todo un trabajo de generar emparejamientos entre habilidades de trabajadores y necesidades de las empresas, que eso toma tiempo hacerlo, y una vez que una empresa cierra, ese capital intangible se pierde, ¿no? Y por supuesto, si los trabajadores van al trabajo informal, allí pierden habilidades, es más difícil después volver al trabajo formal. Entonces, esto todo afecta a la productividad. Y un último elemento que va también a afectar la recuperación es que tenemos una generación, digamos, de jóvenes entre, no sé, 14, 15 años y 20, 25 años, en donde los procesos educativos, tanto a nivel básico, secundario o terciario, se han interrumpido, y esto va a afectar también la productividad de la economía, ¿no? Entonces ahora lo que quiero hablar, tengo 10 minutos más, es sobre una agenda para la recuperación y qué lugar tienen allí, ¿no? la banca multilateral de desarrollo, ¿no? Primero, un primer paso es esto que ya tuvieron en el trabajo, se da con mucho detalle, que es este tema de generar mayor acceso a financiamiento concesional, ¿no?
Por un lado, los países van a terminar este año con altos déficits y sobre todo altas deudas. En promedio, casi 10 puntos del PIB van a aumentar las deudas. En algunos países como quizás Perú, Panamá, Paraguay, no importa mucho, quizás Chile, porque la deuda aumenta de 30%, 20% a 40%, pero en varios de nuestros países ya están en 60, 65, y eso lo lleva a niveles de 75, 80%, Brasil casi 90%, y entonces esto puede complicar entonces la estabilidad, ¿no? Si la deuda no se ve sostenible. Entonces, generar financiamiento para poder refinanciar estas deudas a tasas concesionales y que entonces no haya necesidad de hacer un ajuste fiscal, digamos, muy abrupto, digamos, el año que viene o el próximo o el otro, que comprometa también el nivel de actividad, es muy importante. Los países centrales están haciendo déficit de casi 15 puntos del PIB. ¿Sí? Es como si fuera una guerra. ¿Y cómo van a hacer ellos en el futuro? Lo van a hacer como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Lo van a hacer a través de políticas monetarias y fiscales muy expansivas, que mantienen las tasas de interés muy bajas, más bajas que la tasa de crecimiento, de hecho están en cero negativas, y eso les permite, digamos, en el tiempo, acomodar en el tiempo los ajustes fiscales necesarios. La pregunta es si eso está disponible para América Latina, y la respuesta es que no tanto, y sobre todo en muchos países no está. Pero no solamente necesitamos el financiamiento para refinanciar estos déficits, estas deudas que crecieron, sino para nuevas inversiones. Como decía, la recuperación va a requerir inversión en infraestructura, económica y social, por ejemplo, también generar mecanismos de garantías fiscales del fisco para que las empresas puedan acceder a los préstamos a tasas más bajas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo la banca? Bueno, CAF, allí en el trabajo se menciona esta línea por 2.500, en realidad terminó siendo 3.800 millones de dólares, porque hubo más pedidos. También hubo este crédito de emergencia al principio, de 300 millones a 50 millones simplemente para temas sanitarios, ¿no? Y como también mencionó en el trabajo, esquemas de cooperación técnica, ¿no? Ahora, por supuesto el BID, el Banco Mundial, sí no notó tanto, pero muchos de estos bancos de desarrollo tienen límites para, digamos, extender más su hoja de balance, de ir más allá de estos préstamos. ¿Por qué? Porque tienen restricción al capital, ¿no? Al final, si bien son bancos semipúblicos que funcionan tienen buenos rankings, etcétera, pero si extienden mucho sus préstamos y no su capital, las agencias de rating empiezan a revisar esto, entonces las tasas de interés, los bonos que flotan en estos bancos empiezan a subir tasas de interés, y por supuesto no les pueden prestar más barato a los países. Entonces hay una limitación de capital para que estos países, para estos bancos en la situación actual puedan seguir expandiendo el crédito quizá a la tasa que lo hicieron este año, ¿no? Porque lo que se trata aquí es, uno ve de vuelta lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, en donde en Europa, por ejemplo, lo que pasa es que el fisco, digamos, en la Comunidad Europea, los fiscos de cada país emiten paquetes de garantías muy fuertes, ¿sí? Mucho de los 15% de déficit de los países tiene que ver con esos paquetes de garantías, en donde los bancos, a través de los bancos se los distribuyen a las empresas. Estas empresas con esos créditos pueden tomar préstamos de la banca más barata, y a su vez la banca puede redescontar eso al Banco Central Europeo a tasas casi negativas, no casi negativas. Entonces, digamos, hoy por eso lo mismo está pasando con la FED y el fisco y el Tesoro en Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy vemos una liquidez muy fuerte en los países centrales, que está en parte ayudando a que la crisis no sea tan fuerte. Y uno lo ve, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Donde inicialmente se pensaba que el PIB iba a caer mucho más fuerte, y ahora estamos empezando una caída del 6%, algo así. Bueno, la idea es poder trasladar algo de esa liquidez global a América Latina, ¿no? Entonces hay que ser un poquito más ingenioso y crear quizás nuevos instrumentos. En ese sentido, las ideas de cooperación internacional, y que en el trabajo se menciona, y que quizás ahí el grupo del G20 puede un rol importante, es muy importante, ¿no? Entonces, desde CAF estamos promoviendo un fondo de inversión en infraestructura donde haya algún capital de países así desarrollados, contra el cual se puedan emitir bonos, que puedan financiar préstamos a largo plazo en infraestructura, por ejemplo, para la etapa de recuperación, ¿no? Por otro lado, más allá de lo que se puede hacer a nivel de la banca multilateral y la cooperación y de nuevos instrumentos, también algunos países han podido o podrían maximizar
su financiamiento a través de los mercados domésticos en moneda nacional. Estos mercados han mejorado mucho en el último tiempo. Hay países como Colombia, Brasil, el mismo Uruguay, Perú, están emitiendo en sus propios países bonos, digamos, a tasas realmente bajas. Han emitido bonos también en moneda nacional a nivel internacional. Brasil, por ejemplo, hoy, si bien la deuda es muy alta, la mayoría de ella es en moneda local. Entonces, esto de fortalecer los mercados domésticos para financiar no solamente el sector privado, sino para lo que hacen hoy los países centrales, ¿no? A través de venta de bonos, digamos, el Banco Central puede comprar bonos en el mercado secundarios, bonos públicos, digamos, y eso facilitar también el financiamiento de algunos déficits. Un segundo elemento, más allá de impulsar, como dije, el acceso al financiamiento es, bueno, ¿cuáles van a ser los factores que van a impulsar el crecimiento? Bueno, uno de ellos claramente es la inversión en infraestructura, porque eso no solamente lo que hace, no solamente mejora la demanda agregada, digamos, mayor gasto público, sino la productividad de las economías a mediano y largo plazo. Así que este plan de mayor inversión en infraestructura es central. Para eso, como dije antes, algo de financiamiento público se requiere, pero también el sector privado puede jugar un rol importante a partir de lo que llamamos las APP, ¿no? Las acciones público-privadas, ¿no? Donde comparte el riesgo del sector público y privado, también se mejora la eficiencia de las inversiones, sobre todo en los temas de gasto en mantenimiento. Ahí CAF ha jugado un rol muy importante también en muchos de estos programas de APP, por ejemplo, otorgando financiamiento, garantías, y el mismo Uruguay, ¿no? A través de un fondo CAFAN que se ha formado para generar inversiones en infraestructura, donde ha habido también ingresos de fondos privados, ¿no? Finalmente, si vamos a gastar mucha plata en infraestructura, privada o pública, se requiere mejorar la gobernanza de la institucionalidad de estas inversiones. En el pasado hemos tenido serios problemas con los temas de corrupción, así que mejorar la capacidad de los gobiernos para planificar estas inversiones, primero identificarlas, planificarlas, evaluarlas y fiscalizarlas es muy importante. Allí hay mucho para hacer y creo que allí también CAF está colaborando con los gobiernos. Por otro lado, requerimos que el sector privado se recupere, porque necesitamos que el motor del crecimiento, si bien puede estar impulsado por acciones del gobierno, en términos de apoyo a la inversión pública, subsidio a las familias, a las empresas, finalmente lo que va a generar crecimiento a largo plazo es un sector privado vigoroso que invierta, genere empleo de calidad. Entonces ahí necesitamos, por ejemplo, mejorar la asignación de empleo entre firmas y entre sectores en la pospandemia. En la crisis hay varios sectores que están muy afectados, y entonces el problema es que puede haber una reasignación de recursos de sectores muy afectados a otros sectores. No queremos que eso, o de empresas más afectadas a empresas menos afectadas, queremos facilitar eso, sobre todo desde empresas poco productivas a más productivas, y eso es importante porque aumenta la productividad de la economía. Tampoco queremos que se cierren empresas que son viables, ¿no? Esto lo dije antes, es muy importante. Por otro lado, en estas circunstancias quizás requeramos también algunas regulaciones laborales para facilitar esa reasignación de trabajadores, digamos. Sectores muy golpeados como el turismo, estos trabajadores pueden reasignarse a otros sectores que hoy están mucho mejor. Pensemos, qué sé yo, sector de manufactura de alimentos o otros sectores que hoy tienen mejor performance. Por supuesto, no solamente se trata de mejorar la reasignación de empresas en el sector formal, necesitamos también aprovechar para reducir la informalidad, ¿no? Que como dijimos es tan alta, y aquí necesitamos tener entrenamiento, seguro de desempleo. ¿Por qué el seguro de desempleo? El seguro de desempleo, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Uruguay es el país con menos formalidad de América Latina, informalidad, y su sistema de protección social, un elemento importante es el seguro de desempleo, que se expandió, ¿no? ¿Y por qué necesitamos seguro de desempleo? Porque necesitamos que los trabajadores de empresas formales que pierden su empleo, temporalmente están desocupados, no tomen el primer empleo que les llegue, que sea informal, porque eso va a implicar caídas en sus habilidades y en la productividad. Entonces, por eso el seguro de desempleo cumple un rol fundamental en mejorar esta reasignación de trabajo sin costos de productividad. Por supuesto, a estas firmas hay que darles financiamiento. Hay CAF, no solamente dio estas líneas que conté antes, CAF está trabajando en una línea muy importante con los bancos nacionales de desarrollo
de 1.800 millones de dólares para justamente permitir esquemas de garantía, créditos a pymes, a exportadores, etcétera, ¿no? Hablando de eso, también requerimos apoyar la inserción internacional de la firma y la digitalización de las cadenas productivas, ¿no? Termino con las medidas de inclusión social, que estas ya algunas no hace falta mencionarlas, pero tienen que ver con ayuda a las familias vulnerables. Esto muchos países han implementado en esta emergencia estas medidas. La pregunta es cómo transicionamos una vez que la cosa empieza a normalizarse parcialmente y de esas medidas para que sean compatibles con la acumulación de capital humano y la búsqueda de empleo formal. Ahí CAF coopera mucho con el tema de conocimiento y asesoramiento a los gobiernos. Y por supuesto, la infraestructura social también es muy relevante para la inclusión social. Ahí no solamente ayudamos con financiamiento, sino con capacidades para preparar los proyectos y evaluarlos, ¿no? Finalmente, ahora sí termino. Necesitamos muchos gobiernos, la emergencia ha puesto en prueba las capacidades de los estados, ¿no? Entonces también necesitamos mejorar las capacidades institucionales de los gobiernos para responder. Y aquí hay una línea de acción que muchas multilaterales y en particular CAF ha trabajado, que es este tema de la digitalización de los servicios públicos, ¿no? Ya era una tendencia, por supuesto, que venía antes de la pandemia, pero se ha acelerado. Y puede ser una respuesta, no la única. Esto ha mejorado mucho, o puede mejorar mucho el acceso y la eficiencia de los servicios, pero no solamente eso, ¿no? Sino también la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, ahí estamos colaborando mucho con los gobiernos en esta agenda. Termino entonces ahora sí, diciendo que estamos ante una crisis sin precedente. Muchos antecedentes de política de crisis previas no son quizá un buen ejemplo. Los mercados financieros internacionales privados no bastan para poner el financiamiento requerido para la reconstrucción, entonces se requiere más cooperación internacional, darle más poder de fuego al fondo, pero también capitalizar quizá a los bancos multilaterales de desarrollo como BID, CAF, generar nuevos instrumentos para financiar inversiones en infraestructura a tasas concesionales. Después hay que acompañar a los países, ¿no?, para el diseño, seguimiento y evaluación de las medidas de la emergencia y de la recuperación, porque de vueltas estamos en circunstancias muy especiales y necesitamos aprender de lo que estamos haciendo y mejorarlo. Por otro lado, el acceso al sector privado es muy relevante para mejorar el crecimiento del empleo formal. Y finalmente, el tema de las capacidades públicas, ¿no? O sea, en este momento de crisis, muchos gobiernos han tenido una crisis política porque la sociedad no los ve a la altura para responder, o no, se han generado buenos líderes porque han podido responder. Entonces, es muy relevante para generar legitimidad y mejor eficiencia en la implementación de las políticas. Bueno, gracias. Perdón, creo que me pasé con el tiempo. Muchas gracias, Pablo. Realmente un panorama muy claro, sucinto, me imagino que es mucho más amplio, pero realmente nos ha dado un panorama claro para poder partir en el análisis y en la reflexión. Voy a darle la palabra a continuación a Matías Benderecki, representante del BID en Uruguay. Matías es egresado de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría conjunta en la Escuela Superior de Administración y Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern en Chicago. Fue jefe de la División de Movilización de Recursos del BID, donde era responsable de identificar y desarrollar y ampliar la movilización de recursos y alianzas estratégicas entre el grupo BID y los socios del sector público y privado. Tiene una amplia experiencia en el tema de cofinanciar y movilizar recursos financieros. Tiene mucho conocimiento de los socios para la aceleración del desarrollo de América Latina y el Caribe. Y antes de unirse al BID en 2007, trabajó para el Banco Mundial en varias operaciones con garantía soberana, incluyendo a países de Asia Sudoriental y América Latina. Es actualmente, como les había dicho, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay. Desde marzo de 2020 viene supervisando la programación del banco y el diálogo técnico con el país. Matías, adelante, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Silvia. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, se te escucha muy bien. ¿Y se ve la presentación? Tenemos la presentación, nada más que tenemos algo que la está tapando en este momento.
A ver, ahora. Ahora sí, ahora perfecto, gracias. Bien, bárbaro. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a todos y la verdad, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto realmente estar con ustedes. Muchas gracias a Ladi por la invitación y felicito a Cintia, a Andrea y a Leticia por el trabajo. La verdad, ha sido interesante escucharlas, leer lo que han hecho y también agradecerle a Pablo por su muy buena presentación, con una muy buena exposición de las consecuencias económicas de esta pandemia. A finales yo primero quiero decir que voy a enfocarme en Uruguay. No me pongo el gorrito BID regional, nosotros tenemos 26 países miembros en la región, son 48 en total, pero son 26 prestatarios en la región y yo soy de alguna manera el que encabeza una de las oficinas, que es la oficina de Uruguay. Hay un par de datos ahí de las presentaciones que hablaban de algunos montos. En cuanto al banco, se espera probablemente que a fin de año sean de 13 a 14 billones de dólares para préstamos con garantía soberana. Y a esto hay que sumarle al BID Invest, que tiene otros 4 a 6 billones de dólares. Y ese es un poquito la huella, el footprint del banco. Este año, la verdad que en operaciones con y sin garantía soberana, el banco superó esos 100.000 millones de dólares en el monto total de préstamos en cartera, lo cual marca un poco, es un testimonio, diría. Nosotros no nos medimos por la cantidad de préstamos pendientes, pero sino en términos del impacto, y el testimonio es básicamente el número impactante de 100 billones de dólares por lo que la crisis pandémica nos hizo reaccionar rápido y fuerte. Yo quería empezar hablando de Uruguay, quizás un poco diciendo que en lo que va del año, el BID apoyó al Uruguay con más de 1.700 millones de dólares, que realmente es una cifra histórica para el país. Esto es poner a disposición del gobierno en esta cantidad. Para nosotros ha sido, como decía bien el informe, una prioridad reaccionar con inmediatez. Y bueno, les voy a contar de alguna manera, tratando de resumir y acelerar un poco. Siempre los que presentamos últimos nos toca acelerar más. El cronograma rápido de algunas de las cosas que hemos hecho, pero primero decirles que el grupo trató de adaptarse con varios instrumentos. O sea, nos tratamos de adaptar a la sensación de no inmediatez que tienen las aprobaciones de nuestros bancos, a una sensación de inmediatez. De hecho, esto fue comprobado en varias ocasiones aquí en Uruguay, pero el banco lo primero que ofreció fue tratar de redireccionar los proyectos en cartera. Aquí muy puntualmente en el Uruguay redireccionamos 2 préstamos, uno de seguridad ciudadana para la compra de tobilleras electrónicas, teniendo en cuenta que el tema de violencia doméstica se disparó durante la pandemia, y luego también redireccionamos un préstamo de salud que teníamos para la compra de insumos médicos, y eso fue inmediato, fue casi en los primeros 7 días de la declaración de pandemia. El banco reformó rápidamente sus procesos, programas de préstamos que normalmente nos llevan de 4 a 6 meses, nos pusimos el desafío de poder aprobarlos en 6 semanas. Y esto se logró, diría en la gran mayoría de los casos, ¿no? Y esto fue una de las consecuencias positivas, diría, institucionales de la pandemia, que tratamos y generamos mecanismos para ser más ágiles y responder de manera más rápida. Desarrollamos 4 prototipos, los 4 prototipos sobre los cuales se aprobaban estas operaciones en 6 semanas, y con eso realmente respondamos rápido en la mayor parte de los casos. Como decía bien Pablo, este es un momento en donde se necesitaba liquidez, se necesitaba respuesta y liquidez en un momento de crisis sin precedentes. Y la verdad es que 13 días después de decretada la pandemia o la emergencia sanitaria, diría,
Trabajamos con el gobierno para tratar de habilitar 3 líneas que teníamos, concretamente 1.050 millones de dólares en líneas de liquidez entre marzo y abril, fueron aprobados y desembolsados. Así que, digo, de alguna manera esto nos permitió dar una respuesta muy rápida aquí en Uruguay también, ¿no? Diría que a esto habría que sumarle un par de cosas más, ¿no? Lo primero es, el banco modificó, y como muchos otros organismos, algunos procedimientos para tratar, procedimientos fiduciarios, habilitarle al banco para hacer los procesos más cortos, los procesos de validación más cortos. Se puso a disposición una lista de proveedores internacionales para la compra de insumos médicos, se adoptaron mecanismos de licitación consolidados, en fin, una serie de herramientas fiduciarias que se agilizaron con la pandemia. En un momento de total desesperación para la compra de insumos médicos, como fue el mes de marzo o abril, cuando todos los países competíamos con todos los otros países para la compra de insumos, me refiero específicamente a los kits de testeo y a los respiradores, pero sobre todo a lo primero, logramos hacer algo que realmente fue único en el momento que lo hicimos aquí en el Uruguay, y por mérito de una política que lleva muchísimos años, junto a la ANI, el Instituto Pasteur y ADGEN, empezamos a trabajar en kits de testeo de origen uruguayo, digamos, de industria uruguaya. Y esto la verdad que fue una gran satisfacción cuando al mes teníamos la capacidad de tener kits de testeo uruguayos y que pudimos apoyar en este proceso, ¿no? Después esto se amplió, esta respuesta se amplió con los tests serológicos, ¿no? Se amplió también con respiradores de origen Made in Uruguay, y todo a través de la ANI. Así que la política de innovación de la ANI, que venimos apoyando hace mucho rato, cuando estuvo presionada por la pandemia y por demostrar resultados rápidos, conjuntamente con Udelar, Pasteur y otros, la verdad que pudo dar una respuesta muy, muy rápida, ¿no? Bien, de alguna manera esto fue el comienzo de la intervención, diría, del banco en el Uruguay, y tratamos de apuntar a 3 cosas, ¿no? Tratamos de apuntar con nuestros préstamos y nuestras cooperaciones técnicas, apuntar al tejido social, al tejido empresarial, y también, obviamente, a dar respuesta a la emergencia sanitaria más inmediata. Y eso fue lo que hicimos con los respiradores y con los test serológicos. Luego pensamos qué más podíamos hacer, y en diálogo con el gobierno surgió la posibilidad de capitalizar al SIGA, que básicamente es un producto de garantías para tratar de llegar a las pymes con una línea flexible, y lo hicimos a través de la capitalización del SIGA Pyme, SIGA Emergencia. Y esto fue realmente muy interesante poder trabajar con el Ministerio de Finanzas y con SIGA mismo, para tratar de desarrollar esta línea que creemos ha sido de muchísimo apoyo para el país. Después apoyamos algunas cosas muy puntuales como campañas, ¿no? Todo el mundo ve con muy buenos ojos lo que está haciendo el gobierno de Uruguay hoy al respecto de la campaña de 2 metros, pero también con lo que se está haciendo con el Coronavirus App y otras cuestiones que tienen que ver mucho más con la sensibilización de la población en cuanto a las medidas precautorias que hay que tomar sanitarias para evitar la dispersión del virus. Y esto realmente ha sido muy interesante. Por último, aclarar un tema que fue también muy trabajado a la interna con varios organismos y varios ministerios, que fue el programa para proteger a las poblaciones vulnerables. Es un programa que trabajamos con el MIDES y con el MEF y con varios otros actores en el gobierno, y es básicamente tratando de que el programa financie transferencias monetarias extraordinarias, eventualmente para los hogares titulares de la tarjeta Uruguay Social, de la TUS, pero al mismo tiempo también generando un poquito de una ventanilla única, generando un poquito de eficiencia en el manejo de los programas sociales, que es un poco
el leitmotiv de lo que viene hacia futuro y lo que escuchábamos a Pablo, ¿no? El tema de eficiencia fiscal y la calidad del gasto. Esto fue realmente muy interesante y todo este trabajo en realidad que han sido créditos fue acompañado con cooperaciones técnicas, ¿no? Digo, nosotros hemos apoyado con alrededor de 5.5 millones de dólares al gobierno uruguayo con cooperaciones técnicas en diversos ámbitos, que además a esto hay que sumarle las cooperaciones técnicas regionales. Hemos coordinado con varias instituciones, obviamente con la CAF, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte privada de las PPPs, que estamos cofinanciando juntos, pero también con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial trabajamos en lo que nosotros llamamos un programa de políticas, un PBL, por 350 millones de dólares fiscal, en donde también el Banco Mundial tuvo una participación propia, coordinada con nosotros y con PNUD también y con varios otros. Hemos venido coordinando, y esto habla un poco del paper que nos presentaron, de la coordinación entre entidades. La verdad que quiero decir que esto el trabajo del pasado nos posiciona en el presente y creo que nos permite proyectar a futuro. Estos 6 ejemplos que les presenté rápidamente son una pequeña muestra de las cosas que el banco vino haciendo en algunos de los países prestatarios, en la mayoría de los países prestatarios diría. Pero es muy importante destacar que todo lo que se hizo acá en el Uruguay, hablando específicamente del Uruguay, tiene que ver con políticas de largo plazo, ¿no? El ejemplo de la ANI es un ejemplo muy concreto de que son políticas de largo plazo las que permiten que hoy se pueda dar respuesta rápida a una crisis como la que sufrimos. Voy a volver atrás. El tema de educación, quizás género y desigualdad, con el plan Ceibal es un buen ejemplo también de lo que el Estado uruguayo ha venido trabajando desde hace tanto tiempo y que tiene que ver hoy, tiene un impacto directo en lo que tiene en la no presencialidad de las escuelas, ¿no? Si había alguien preparado para lidiar con esa no presencialidad al comienzo de la pandemia, fue Uruguay, y a través del plan Ceibal y tantas otras iniciativas de tan larga data que hicieron. Esto nació, me acuerdo oportunamente, con un evento que organizó el banco, donde estaba John Negroponte, que es el creador del One Laptop per Child, y que a partir de ahí se desarrolló en lo que es hoy el plan Ceibal, que es realmente mirado con muy buenos ojos por el resto de la región. Toda esta digitalización que hablábamos de todos los sectores, no solamente del sector, bueno, el sector público en educación es vital, y también, ¿por qué no?, en temas de medicina y telemedicina. Creo que esto mencionó algo Pablo cuando se refería a la digitalización del gobierno, y acá hay muchos, sectorialmente el tema de digitalización es muy importante. Nosotros vemos una agenda futuro muy importante en el tema de digitalización, especialmente en teleeducación y telemedicina. Y creemos que también en la formación y reconversión del capital humano, ¿no? Después podría hablar del tema de salud un poquito más en detalle. Nosotros apoyamos la historia clínica electrónica o digital oportunamente. Estamos en una tercera iteración de un programa, o sea que también es una política de larga data que hoy es más bienvenida que nunca, ¿no? En todas estas cosas en donde Uruguay se destaca por ser o el primero o el más innovador, definitivamente ponen a la historia clínica electrónica, que es relevante no solamente por la incorporación tecnológica en el sector salud, sino también por el impacto en todo el sistema nacional, ¿no? A partir de esta pandemia, sobre la calidad del diagnóstico y eventualmente del tratamiento. Así que, digo, es otro de los ejemplos muy interesantes que nos lleva del pasado al futuro en el Uruguay. Después, podría mencionar muchas cosas más, pero creo que nos vamos quedando sin tiempo. Como decía antes, Uruguay es un entorno óptimo para nosotros, para el trabajo del BID, por todo el apoyo que venimos dando nosotros y los otros multilaterales y los otros organismos también. Han sido muy bien tomados, tanto en educación, como en biotecnología, como en el sector salud, en el sector de servicios globales también. Poder transformar al Uruguay, poder dar el salto de calidad para transformarse en un hub de servicios globales, es algo que realmente
hoy se ve mucho más claro en el horizonte, ¿no? Para transformarlo aumentar primero el capital humano con competencias digitales avanzadas y después crear nuevos emprendimientos intensivos en conocimiento con potencial exportable. Entonces, algunas de estas cosas que venimos avanzando, la verdad, dando pasos el país, dando pasos agigantados, nosotros acompañando. Y bueno, lo voy a dejar ahí porque la verdad que si no nos vamos muy largo, hay varias otras cosas, como los temas de reforma pensional, el tema de energía también, y descarbonización, que creo que son importantes. Uruguay tiene una matriz del 97% renovable, y creo que eso hay que aprovecharlo como historia y hay que ir aún más profundo, ¿no? Tiene que convertirse en líder en varias de las tecnologías que hoy Asia está dominando. Quizás un referente para América Latina tiene esa oportunidad. Así que lo voy a dejar ahí y lo voy a abrir a preguntas, o lo vas a abrir tú, Silvia, quizás a preguntas, pero yo dejo mi presentación en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Bueno, realmente tenemos un panorama, hemos logrado tener un panorama amplio. A Leticia, Andrea y Cintia nos han dibujado muy bien una recopilación, un resumen bastante claro de lo que se ha hecho durante este tiempo, que parece eterno y sin embargo han sido unos meses, ¿no? De todo lo que ha sido el financiamiento. Pablo, por su lado, también nos ha dibujado la perspectiva desde la CAF, una perspectiva regional que contrapone un poco los análisis también que ustedes han hecho. Y Matías, sin duda alguna, todo lo que somos testigos diarios de hacer acá y de ver de lo que del quehacer del BID acá en Uruguay. Ante este panorama, yo quisiera primero preguntarles a Pablo y Matías si ustedes quisieran hacer alguna pregunta específica o alguna complementación a la exposición de Cintia, de Leticia y Andrea, para dar paso luego a las preguntas que tenemos en el auditorio. Pablo. Estás muteado. Ahí estoy. Ahora sí, ahora sí. Así. Bueno, nada, me parece bárbaro que desde afuera de la academia nos juzguen o nos evalúen a los bancos multilaterales de desarrollo y si estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Así que creo que eso es muy relevante. Pero me gustaría, el trabajo está muy bien y es muy descriptivo, pero ¿cuál es la pregunta que quieren responderse? ¿Qué quieren responder ustedes sobre la acción de esta banca, digamos, multilateral? ¿Qué no está haciendo bien? ¿Cuáles son restricciones? O sea, ¿enfrenta restricciones de qué tipo? Ustedes mencionaron que pareciera que el sector privado tiene prioridad en estos fondos. Yo creo que eso es mucho de la historia que hay. Hay muchos préstamos a banca privada, etcétera, que están en los activos de los bancos, pero que los nuevos préstamos en general, por lo menos en CAF, han sido muy dirigidos a gobiernos, PBL, como mencionó Matías, digamos. Obviamente tenemos este préstamo a los bancos nacionales de desarrollo también para complementar el sector privado, pero creo que hay que mirar con más detalle esos números, ver en qué medida esto efectivamente habla de que el sector privado sea priorizado, cuando uno esperaría que hoy por hoy, digamos, todo tiene que canalizarse en buena medida a través de los gobiernos. Pero digo, más que eso, digamos, ¿qué hipótesis ustedes están pensando sobre en qué medida o no la banca respondió con tiempo o no tiempo? Porque quizás no respondió con tiempo, porque no solamente respondió con tiempo la banca, mucho porque no entendíamos lo que era este fenómeno, ni siquiera la OMS tenía claro qué iba a pasar, y entonces todo el mundo estuvo como al principio esperando y sin tomar decisiones fundamentales hasta que realmente las cosas se evidenció el nivel que tenía, ¿no? Pero bueno, nada, una cosa un poquito más general sobre a dónde quieren ir con este trabajo. Gracias. Andrea, levantaste la mano. Sí, no sé si querías que respondiéramos la pregunta y después seguimos con Matías. O... Sí. Bueno, te respondo una partecita y después seguro mis compañeras vamos a seguir trabajando el tema.
porque además se condice con una de las preguntas que estaba en el chat, creo, del sector privado. A ver, ¿qué estamos buscando? Desde ya que no pretendíamos buscar ni resolver ni responder, digamos, si era suficiente o no. Por eso lo pusimos como una pregunta al final y sabemos que hay literatura secundaria que, digamos, Ocampo, entre otros, que ya está diciendo que no le parece que la reacción ha sido suficiente, por lo menos comparada con lo que fue la crisis de 2008, ¿no? Entonces no buscábamos responder eso. En realidad, siendo un fenómeno muy reciente y casi sintiendo que estamos haciendo periodismo, digamos, y siendo aparte, bueno, como teniendo como ya una necesidad de entender los fenómenos antes de explicarlos, lo que nos parecía interesante en este trabajo era ver cómo habían sido las primeras reacciones, ¿no? De una forma muy descriptiva, como tal vez hasta desde la academia, pero no con un método académico de hipótesis, digamos, un poco más descriptivo y más exploratorio para poder entender un poco primero eso, después que esto nos lleve a alguna otra cuestión que probablemente sea responder esta pregunta que estás haciendo vos, pero no creo que ahora, digamos. Yo creo que necesitamos, digamos, por lo menos, digamos, que llegar a lo que se llama la pospandemia, que ni siquiera sabemos exactamente, digamos, qué es lo que significa eso, ¿no? Entonces, me parece que tu presentación también, aprovecho ya para comentar un poquito, digamos, me parece que tu presentación complementó muchísimo lo que nosotros queríamos decir, porque, digamos, das como un panorama como, bueno, macro y de lo que estamos también pensando desde la CAF, y es muy bueno estar en correlación respecto de cuestiones de coordinación y de cooperación internacional, que nos parece que es como la salida que podríamos llegar a pensar para esto. Y también que hayas mencionado la restricción de capital de los bancos, porque la verdad que tampoco, digamos, nosotras sabemos un poco lo que está pasando también en estos bancos, en estos organismos, y sabemos que estos organismos tienen limitaciones. Cuando uno dice no es suficiente, sabemos que por qué no es suficiente, ¿no? Entonces, tampoco queríamos caer en la lógica de, bueno, no es suficiente porque tienen restricción de capital, entonces tienen que capitalizar. Sí, digamos, eso todo va de suyo y sabemos que eso es cierto. Pero en principio nos parecía como interesante ver un poco cómo había sucedido y nos encontramos, por ejemplo, con un ninguneo por parte de nuestra reacción o negación, no sé, en términos psicoanalíticos respecto de la pandemia hasta marzo, ¿no? Que por supuesto se condice con la declaración de la pandemia, pero digamos, hasta marzo nadie era no estábamos muy atentos. Y en marzo arrancamos, y estoy hablando digamos, de la sociedad también, no solamente de los bancos, con todo, y las respuestas, bueno, fueron, yo creo que lo mejor que hubieran podido ser, digamos. No sé si hubiera esperado algo mucho mejor, porque, digamos, tenemos bancos con restricción de capital y que ya venían con esta restricción de capital de hace mucho tiempo, ¿no? Creo que queríamos decir algo más sobre el sector privado. Bueno, Matías. Perdóname, creo que Leti, ¿vos querías comentar sobre el sector privado? Sí. No. Perdón, Silvia. Como quieran, a ver, si querían adicionar un poco más. Yo más bien les propondría que en el marco de esto estoy viendo que hay muchas preguntas que se están de alguna manera orientando a estas respuestas, pero si tú, Matías, querías adicionar algo o alguna de Leticia o Cintia que quisieran adicionar algo más. No, simplemente, la verdad que más que una pregunta es un comentario y quizás hasta me atrevería a decir que sugerencia. Yo creo que, o sea, si nos vamos a poner a hablar del capital, si es suficiente o insuficiente, creo que es una discusión que no tiene un final feliz, digo, por lo menos desde los multilaterales, ¿no? O sea, el capital que los organismos multilaterales tienen es insuficiente, ya era muy insuficiente antes de la pandemia y ahora es mucho más insuficiente, ¿no? Está todo el trabajo de hacer millones a los trillones y cómo hacemos para atraer al sector privado, cómo estos organismos, nosotros, podemos ser más eficientes trayendo al sector privado a coinvertir con nosotros, ¿no? A movilizar recursos del sector privado. Hay muchísimo escrito, yo vengo de ese mundo anterior y sé que es muy, muy complejo y es muy, para usar un anglicismo, muy tricky, muy poco tramposo, tratar de entrar en esa disquisición, ¿no? Yo creo que un próximo trabajo podría ser en un paso siguiente, tratar de entender
qué es lo que se necesita para que nosotros, organismos internacionales, podamos atraer mucho más capital privado. América Latina, estoy hablando. Se habla de 2.3 trillones de dólares que se necesitan para llegar a cerrar las brechas de los ODS. Y eso era antes de la pandemia. Podemos multiplicarlo por 2 hoy. Entonces, digo, siempre va a ser insuficiente el capital. Pero trayendo al sector privado a coinvertir con estos organismos, muy probablemente cerremos un poco, no sé si vamos a llegar a los 4 trillones de dólares, pero eventualmente podremos cerrar un poco más las brechas, ¿no? ¿Cómo hacemos para atraer a ese capital de manera sistemática? Porque por supuesto que hay muchísimos muy buenos ejemplos, sobre todo acá en el Uruguay, de haber traído a los grandes fondos de pensiones, a los inversores institucionales, pero ¿cómo hacemos para atraerlos en masa a invertir en proyectos? Hoy digo eventualmente infraestructura, pero también puede haber claramente áreas en donde ellos pueden estar interesados, ¿no? Entonces creo que nuestro sector privado hace un buen trabajo, da capital. ¿Cómo hacemos para que el sector público también lo haga? A través de garantías. Analizar un poquito instrumentos, garantías de primera pérdida, backstop. ¿No? Hay muchísimas cosas que se pudieran hacer en diferentes tipos de proyectos y creo que estaría bueno tener esa perspectiva como complemento a esto que hicieron, que está muy bueno y por lo cual le agradezco. Muy bien. Bueno, como tenemos el tiempo es otro enemigo, vamos a tratar de responder algunas de las preguntas. Yo les agradezco mucho porque con estas reflexiones estamos abarcando bastante de algunas preguntas que también nos están haciendo en el YouTube. Hay una de ellas que quiero plantearla. La primera es la recuperación de Asia, y está dirigida a las expositoras. Dice, la recuperación de Asia está prevista que sea más rápida que la de América Latina y Europa y Estados Unidos, obviamente. Junto con lo que mencionaban ustedes, después de la pandemia, puede ser clave el financiamiento proveniente de los bancos asiáticos y, por ejemplo, para las nuevas inversiones en infraestructura. ¿Qué opinan? Para ustedes, Cintia, Leticia y Andrea. No se te escucha. Leticia, ¿estás hablando tú? Sí. Perdón, Leticia, perdón, no sé si puedes mover un poco el micrófono, está haciendo tierra, tiene un poco de interferencia, no te escuchamos. No, ahora, ahí, a ver, ahora sí. ¿Allí? Ahora, ahí queda, sí. Escucho con muchísimo.
Vamos, de luego, si nos da un poquito de tiempo, volvemos, pero hay algunas que están en el, Ok. algunas preguntas que están ahí, ¿sí? Bueno, a ver, esta va para el BID y la CAF, y dicen que se habla del financiamiento asiático. Para la visión de la CAF y el BID, ¿es competitivo o complementario? Matías. Sí, en realidad, como decíamos antes, ¿no? Las necesidades son muchas y el capital es poco. Todo es complementario. El capital asiático yo creo que se refiere al AIIB y al banco, al nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Creo que la pregunta que está también acá en el chat. Por ahora, ambos tienen limitación en cuanto a la cantidad de países que pueden, con los cuales pueden participar, que pueden prestar, ¿no? Entonces, diría que en aquellos países en donde coincidimos en agenda, son complementarios. Yo me acuerdo, digo, desde Washington, en la Oficina de Alianzas Estratégicas, tenemos relaciones con los dos bancos, tanto con el AIIB, con el Banco Asiático de Infraestructura, como con el nuevo Banco de Desarrollo, ¿no? Pero de vuelta, son muy acotados los mandatos en América Latina por ahora. En general, apoyan infraestructura. A lo mejor el nuevo Banco de Desarrollo en Brasil podrá hacer algún préstamo más allá de infraestructura, pero por lo general es infraestructura y en pocos países, y diría que son complementarios por ahora. La verdad es que no recuerdo ningún proyecto que tenga un cofinanciamiento de ninguno de ellos, pero puedo estar equivocado y probablemente eso algún día pueda cambiar. No son bancos, son bancos que tienen capital chino y están en China, pero no solamente capital chino. Muchos otros socios como miembros. No son complementarios, diría, eventualmente. No hemos hecho nada todavía, de vuelta, por el mandato limitado, pero serían complementarios potencialmente. Sí, muy breve, totalmente de acuerdo con Matías. Acá se necesitan muchos recursos, así que no es que estemos compitiendo. De hecho, con el nuevo Banco de Desarrollo, BRICS, CAF ha estado con muy buen relacionamiento. Yo tampoco podría decir ya ahora mismo si había algún proyecto cofinanciado en algún país, en Brasil, obviamente, donde ellos están y nosotros también estamos, pero ha habido mucha colaboración desde la parte institucional, de conocimiento, o sea que claramente ahí hay espacio para cooperación a futuro que se puede potenciar. Ya lo está viendo, yo no puedo afirmar cuántas inversiones tenemos conjuntas, pero a nivel de intercambio de ideas y de conocimiento y de proyectos ha habido bastante. Muy bien, ahí en el mismo chat hay una que dice, si existen planes concretos de complementariedad de los organismos de crédito y o pesa mucho el conflicto de Estados Unidos con China para que se puedan dar pasos concretos en esta complementariedad. Creo que complementa un poco lo que estábamos hablando. No, como dije antes, hemos tenido relaciones, hemos compartido agendas, trabajo y sobre todo actualmente aquellos proyectos en donde el banco está liderando y se necesitan cofinanciadores. En el pasado, no acá en Uruguay, pero en el pasado hemos hablado de vuelta. No me acuerdo que ninguno se haya concretado, pero esto va más allá de la intención de colaboración, digamos. Tienen que haber muchos otros factores para que el proyecto termine siendo controlado por dos o más instituciones. Así que no podría dar ningún ejemplo concreto en principio, pero en el pasado, como con todos los organismos multilaterales, nos hemos sentado como institución y hemos compartido, sobre todo el pipeline público, cuando cada uno de los gobiernos, sobre todo también tienen un rol los gobiernos, ¿no? En muchos casos,
que nos solicitan a aquellos que estamos estructurando la operación, estamos liderando la estructuración, el poder contactarnos y tratar de conseguir cofinanciamiento de otros, a veces con nombre y apellido, a veces sin nombre y apellido. Así que diría que tienen mucho peso también los propios países. Andrea, querías decir algo. Sí, gracias. No, me parece que sí, complementa la pregunta y lo que estaban conversando antes. En general, pareciera que bueno, estos bancos arrancan en los bancos nuevos asiáticos, arrancan en 2016 y ya en el 2017 empiezan o 2016, abril de 2016 ya hay un convenio CAF, nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, y así, digamos, hay convenios CFI, AIB, digamos, o convenio del grupo BID con el AIB. Convenios hay bastantes y digamos, la cuestión institucional está siendo contemplada, lo que todavía no se ve, y no es una crítica, sino que se entiende un poco también por el derrotero que tienen las instituciones. No hay demasiado todavía en concreto, como decían bueno, Matías y Pablo también, digamos, en principio no se ve algo, se ve como deseable, por supuesto, porque también sería una manera de poder empezar a canalizar también mucha de la inversión que viene desde China, digamos, hay como deseo de que esto suceda para también fomentar mayor cooperación sur-sur, pero no, por lo menos de lo que nosotros estuvimos mirando, no encontramos, pero no, sí lo vemos como deseable. Le quería pasar la palabra a Cintia, que quería comentarnos algo sobre el fondo, que nos parece que es muy importante, sobre todo para países de ingresos medios, digamos, como los nuestros, Uruguay, Argentina, que es algo que dejamos fuera de la presentación, que también nos parece importante destacar. Bueno, gracias Andrea. No, un poco también respondiendo a este comentario general del inicio, donde nos preguntamos qué exactamente estamos tratando de responder y si hablamos de suficiencia o no de recursos, y en ese sentido entender que todo es muy incipiente, que todo es muy nuevo, que todo es muy incierto y que eso complica cualquier tipo de evaluación. Pero es verdad que hay algunas cuestiones que ya se vienen remarcando en lo que hace al accionar de los organismos internacionales, específicamente lo que ha llegado a coordinar y lo que no ha llegado a coordinar el G20, donde el G20 que tiene la representación allí del Fondo Monetario, sí, del Banco Mundial también, además de otros organismos, y que de alguna manera se complementa además con algunas observaciones de Naciones Unidas sobre dos temas. Un tema es en temas de deuda, esto que mencionaba al principio de la presentación, que el G20 logra firmar por los países o acordar entre los países una iniciativa de suspensión de los pagos de la deuda para los países más pobres, 70 y pico de países. Es un poco tibio para algunas otras posiciones que reclaman hacer algo más general en cuanto a la deuda de los países en desarrollo, porque hay una clara preocupación sobre los niveles de endeudamiento, sobre las posibilidades de reestructuraciones de deuda. Incluso hasta hace muy poquito el Fondo Monetario y el Banco Mundial también hablaron sobre la necesidad de remarcar cómo deben ser las nuevas emisiones de deudas de los países. Las Naciones Unidas habla de una estrategia de la deuda para el mundo en desarrollo en general y no solo para los países de bajos ingresos, donde hay suspensiones, donde hay condonaciones automáticas. O sea que en ese sentido hay un camino a explorar por parte de la respuesta multilateral. Y otra cosa que también tiene alguna relación es el no acuerdo sobre una nueva asignación de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, así como se hizo en la crisis del 2009, que de alguna manera también repercute en esta insuficiencia por ahí de medidas para los países de ingresos medios, porque son los países que más pueden utilizar estos swaps con los derechos especiales de giro, intercambiar por monedas y sin condicionamientos, sin implicar nuevo endeudamiento. Y el G20 no ha logrado acordar. El Fondo Monetario se lo pide al G20, y ahí parece que la pelea o
la lucha entre las posiciones de Estados Unidos, que parece ser el que veta esta decisión, contra China y los países europeos que habían dado el acuerdo sobre esta estrategia. Entonces nos parece que esas dos cosas, si bien, como decía Pablo, como decía Matías, Andrea, es muy temprano para hablar de suficiencia, o es muy temprano, o hay que ver con qué referenciarse para ello, hay algunas cosas que sí se empiezan a pensar en lo que se podría seguir avanzando si realmente hay un compromiso fuerte por mitigar los efectos de la crisis. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas que se han resumido sin duda alguna en algunas de las expresiones, en algunas de las alocuciones de ustedes. Lamentablemente no vamos a poder responderlas todas, pero sí voy a decirles a los asistentes, a los participantes, que pueden acceder al trabajo de Andrea, Leticia y Cintia en la página del observatorio, donde está el trabajo ahí publicado, y ustedes van a poder leerlo, van a poder también intercambiar. Ahí están los correos de las expositoras, donde van a poder ampliar sus preguntas y sus consultas. Yo quiero agradecer a Matías Penderecki, a Pablo Sanguinetti, por haber participado, por habernos aceptado esta invitación. Sin duda alguna le ha dado mucho realce a este evento, a esta nuestra tercera sesión. Y voy a pedirles, por favor, a los participantes que están en el Webex, que puedan prender sus cámaras para que podamos tomar la foto del evento. Ahora sí salen las fotos de los eventos. Y bueno, mientras eso sucede, yo quiero nuevamente decirles que esta iniciativa del Observatorio América Latina, Asia, Pacífico es un trabajo conjunto que venimos desarrollando hace muchos años con la CEPAL y la CAF, y es un esfuerzo al que los invitamos a participar constantemente, accediendo a la página, viendo todas las actividades que llevamos adelante, inscribiéndose o registrándose en los eventos para pues seguir promoviendo aún más y profundizando el conocimiento entre ambas regiones. Les agradecemos mucho la presencia a todos ustedes y bueno, esperamos verlos la próxima semana. El martes 29 tenemos la cuarta sesión del seminario académico, que hablará pues ahora sí de las oportunidades de inserción de Latinoamérica en los mercados asiáticos, con 2 exposiciones. Así que bueno, quedan invitados, vamos a mandarles a sus correos la invitación y el vínculo para su registro, y serán bienvenidos como siempre. Muchas gracias nuevamente, que tengan un resto de día ameno y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, por los comentarios. Por los comentarios, por supuesto.